Muy buenas tardes, mi nombre es Mariló Maldonado, soy presentadora y directora de Canal Sur Radio del programa de la tarde y para mí es un auténtico honor estar esta tarde aquí compartiendo este tiempo de solidaridad. Así que voy a contarles por qué estamos hoy aquí y para ello os invito a ver de nuevo esta imagen, la imagen que teníamos hace un momentito proyectada. Como veis, hay personas de muchísimos lugares y procedencias. Quizás es más que posible que reconozcáis a alguien o incluso a algunos de los que estáis aquí esta tarde. Todos nosotros y una representación de lo que vamos a escuchar aquí hoy son los indispensables de Médicos Sin Fronteras. Desde los profesionales sanitarios, pasando por logistas, administrativos, pero también los que estáis sentados hoy aquí, sois los que hacéis posible que la ayuda médico-humanitaria llegue a todos los lugares del mundo, llegue a donde más se necesita. Porque Médicos Sin Fronteras son las manos, pero vosotros sois el motor que lo hace posible. En una hora y media es imposible que podamos resumir todo lo que hemos hecho juntos. Son muchas personas a las que hemos ayudado, muchas vacunas administradas, muchas vendas y suturas puestas, por lo que sí que podremos es, desde luego, dar las gracias a la tecnología. Vamos a transportarnos lejos de aquí para haceros partícipe de todo lo que hemos conseguido gracias a todas las personas que nos apoyáis, porque tendremos la suerte de poder conversar en directo con Colombia y Sudán, con Sandra Galeano y José Sánchez, que nos van a contar desde primera mano cómo está la situación de esos países y qué estamos haciendo para poder ayudar a su población. Y desde este mismo escenario también podremos escuchar el testimonio de nuestra compañera Luz Saavedra, que nos va a relatar la experiencia de los territorios palestinos ocupados. Para acabar, contaremos con Marta Cañas, con la que he tenido la oportunidad de charlar en la radio hace, bueno, pues casi media hora. Marta Cañas es directora de Médicos Sin Fronteras, que nos va a explicar los retos y desafíos para los próximos años, que no son pocos los retos ni pocos los desafíos. Y estad atentos porque en la parte final, la voz que queremos escuchar será la vuestra, la de nuestros invitados e invitadas, y se pondrán a vuestra disposición para cualquier pregunta que os haya surgido durante esta velada, durante este tiempo. Porque todo lo que vais a ver y vais a escuchar hoy solo es posible hacerlo gracias a vosotros, socias y socios y donantes que habéis depositado toda vuestra confianza en Médicos Sin Fronteras y nos permitís realizar el trabajo que se realiza de campo día a día. Antes de empezar, también queremos, por supuesto, agradecer el apoyo que hemos recibido para hacer posible este evento, gracias a la Diputación de Málaga y a todo el equipo del Auditorio Edgar Neville, de manera muy especial, gracias a todos los voluntarios y voluntarias que ceden su tiempo para acompañarnos esta tarde. Así que vamos a empezar nuestro viaje de hoy. Vamos a conectar lo primero con Sudán. Aquí nos está esperando ya José Sánchez. Él es enfermero. José es enfermero de Ronda. Está trabajando allí como coordinador de médicos de proyectos de Médicos Sin Fronteras. Y antes voy a contar brevemente qué sucede en este país, qué pasa en Sudán. A menudo muy relegado, muy relegado en la actualidad mediática. Yo creo que últimamente no cierran ningún informativo, ¿no? Sudán se enfrenta a una colosal catástrofe provocada por el hombre más de un año después del comienzo de la guerra entre las Fuerzas Armadas sudanesas, que están dirigidas por el gobierno, y las paramilitares, que son fuerzas de apoyo rápido, y esto todo empezó en abril
del 2023. Millones de personas están en peligro y, sin embargo, el mundo hace la vista gorda. Hacemos la vista gorda mientras las partes beligerantes bloquean internacionalmente el acceso humanitario y la entrega de ayuda. Esto no sale en ningún informativo, nadie lo cuenta con detalle, pero esto está ocurriendo en Sudán. En zonas cercanas a hostilidades, los equipos de Médicos Sin Fronteras han atendido a mujeres, hombres, niños, y allí lo que se están encontrando son heridos directamente en los combates. Están viendo mucho heridas de metralla, de explosión, de bala, y muchos heridos también, niños heridos por balas perdidas. Se calcula que 25 millones de personas, la mitad de la población del país, necesita ayuda humanitaria. Médicos Sin Fronteras atiende a mujeres supervivientes de violencia sexual, atiende casos de malaria, casos de cólera, sarampión, atiende miles de partos y ha apoyado en el tratamiento de 30.000 niños con desnutrición aguda en un año. Además, la organización está respondiendo a otros lugares, Chad y Sudán del Sur, donde más de 1 millón de personas, y esta es la cifra, 1 millón de personas se han refugiado huyendo del conflicto. Vamos a hablar, como les decía, con José Sánchez, está allí, así que conectamos con Sudán. José, bienvenido. No sé si Hola. tenemos la conexión, Sí, creo que sí, ahora te vemos ahora sí. perfectamente. Buenas. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, Lo Málaga. primero, preguntarte cómo estás. Bien, muy bien. Con Bueno, ganas de compartir con vosotros este ratito. bueno, pues cuéntales a todas las personas que nos están acompañando aquí esta tarde, em, ¿qué haces ahí? ¿Cuál es tu misión? ¿Y por qué estás ahí? Vale. Bueno, para empezar me presento. Soy José, como Mariló ha dicho. Soy enfermero. Soy de un pueblecito de Málaga, de Ronda. Y estoy trabajando con Médicos Sin Fronteras desde 2010, si recuerdo bien. Y en estos últimos años como coordinador del equipo de emergencia. Y ahora mismo me encuentro en Sudán. Eh, Sí, Bueno, si quieres que os cuento un poco Sudán, cómo se encuentra en este momento la situación. Como bien has dicho, el pasado mes de abril se cumplió un año del inicio de la guerra en Sudán. Esta es una guerra olvidada, bueno, más bien desconocida, porque no podemos olvidar algo que no conocemos. No sale en los medios, ha tenido la desgracia como toda la guerra, pero esta aún más de coincidir en el tiempo con guerras como Ucrania, como Gaza, y ha quedado, bueno, se pierde un poco en los medios de comunicación, no se habla mucho de lo que está ocurriendo en Sudán, ¿no? Y por eso también quería compartirlo con vosotros hoy. Una guerra que está teniendo consecuencias devastadoras para la población civil. La población sudanesa está siendo víctima de intensos combates por diferentes facciones como bien ha dicho, de la parte del gobierno y la parte de fuerzas paramilitares. Ya son 9 millones las personas que se han visto desplazadas a causa de este conflicto. Para hacer una idea, es como si algo más que la población de toda Andalucía, la que ahora mismo ha tenido que abandonar sus hogares a causa de este conflicto. Entre estos 9 millones ya son casi 2 los que han tenido que buscar refugio en otros países, ¿no? Como Marilo ha dicho, en Chad y en Sudán del Sur ya superan el 1 millón de personas. Es la mayor crisis a nivel de desplazados que se recuerda, ¿no? que acontece ahora en estos momentos. El número de heridos, de muertos entre la población, no solamente militares o soldados, sino también niños, mujeres, población civil que se ve afectada por estos combates. El número de muertos y de heridos aumenta a diario. El sistema de salud, que ya era frágil de por sí en Sudán, como Médicos Sin Fronteras llevamos muchos años trabajando en Sudán, pero ahora en este último año el sistema de salud está totalmente colapsado.
se estima que entre el 20 y 30% de los centros de salud están funcionando en este momento. Hay más del 70% que no funcionan, ¿no?, dentro del país. El gobierno no es capaz de pagar salario a los funcionarios desde el inicio de la crisis, no solamente del sector de la salud, sino también del sector de educación. Todo el país está paralizado a causa de este conflicto. Hay una escasez de suministros generalizados en todo el país. Por falta, no llegan los suministros médicos y medicamentos esenciales a la población. Por otro lado, el gobierno de Sudán bloquea el acceso y el envío de ayuda humanitaria a las zonas controladas por el otro bando, por las FARC. En otra mano tenemos toda la parte controlada por las FARC, donde hay otros grupos armados, milicias, que están saqueando hospitales, robando vehículos, deteniendo al personal sanitario, robando almacenes. La situación es bastante catastrófica. Y bueno, lo que más me preocupa en estos momentos es que se ha perdido también el respeto por los centros de salud y los hospitales. Ya no son un lugar seguro para el personal que trabaja en ellos ni para los pacientes. Como ejemplo, en Darfur del Norte, en Al-Fashir, en la capital, donde estamos trabajando desde hace bastantes meses, estábamos apoyando 3 hospitales, los 3 únicos que estaban funcionando. Estos 3 hospitales este último mes han visto afectados por caída de morteros, por tiroteos o por saqueos. Ahora mismo solo uno de ellos hemos conseguido que se mantenga funcionando y que dé asistencia a la población que vive en esta zona de Darfur del Norte. En este último mes han sido más de 1.400 heridos a causa de estos conflictos y, como he dicho, muchos son niños y mujeres que se han visto afectados por estos combates. Sí, José, te quería preguntar también, ¿no? ¿Cuáles son las principales necesidades médicas ahora mismo, las patologías que estáis viendo a día de hoy, esta misma tarde? Vale. Para añadir que Médicos Sin Fronteras estamos trabajando en ambos lados del conflicto, tanto en el lado controlado por las fuerzas del gobierno como en el que no controlan. Ujú. Y en ambos estamos atendiendo pacientes como con causas directas de la violencia, como bien mencionaste antes, niños y mujeres con heridas de bala, heridas de mortero, por explosiones. Hay una falta de servicios de pediatría para atender a los niños y de maternidad. Como bien dije, el 20-30% de las estructuras están funcionando, así que hay una deficiencia enorme de estos servicios para mujeres embarazadas y para niños. Los niveles de desnutrición en muchas zonas son bastante preocupantes y alarmantes. Eso, como Marilo ha comentado, más de 30.000 niños desde el inicio del pasado mes de abril que hemos tratado en estos lugares, ¿no?, más afectados por el conflicto. Hay una falta de transporte, no hay ambulancias para llevar los pacientes. Cuando una mujer se pone de parto que necesita una cesárea, no hay forma de que la mujer llegue al hospital porque no hay este transporte que existía anteriormente. Los pacientes crónicos, que muchas veces también son los más olvidados, los pacientes diabéticos, hipertensos con patologías cardíacas que necesitan un tratamiento regular y crónico, al faltar el acceso a los medicamentos, interrumpir el tratamiento, llegan a las salas de emergencia, a las salas de urgencia, ya en un estado muy, muy tardío, con complicaciones y a veces demasiado tarde para hacer cualquier cosa. El programa de vacunación de los niños ha sido también interrumpido por estas mismas consecuencias directas del conflicto. Y todo esto junto, el poco acceso a la salud, a los centros sanitarios, la falta de vacunación, todas estas personas desplazadas que tienen unas malas condiciones de vida, con falta de acceso al agua potable, no hay un buen saneamiento. Todo esto junto, una mezcla peligrosa que hace que aparezcan brotes de enfermedades. Como Claro. bien comentaste antes, cólera, sarampión, hepatitis E son brotes que acabamos de sufrir en este último año y que esperamos, bueno, esperemos que no, pero que estamos preparándonos porque pueden acontecer durante los meses que vienen. Ahora No viene sé la si temporada de lluvia. Perdón. sí, y no sé si quieres compartir alguna historia con todas las personas que están aquí escuchándote en esta conexión en directo, alguna historia que a ti particularmente te haya conmovido, ¿no? Y al mismo tiempo, para cerrar esta entrevista, aprovechando el título del evento, ¿por qué Médicos Sin Fronteras es indispensable en Sudán? Pues, bueno, como historia así breve,
comentar, cuando empieza el conflicto, cerramos muchos proyectos porque la comunidad, las personas se fueron y el personal se fue. Me tocó volver a uno de los proyectos que teníamos en Darfur, en la parte oeste del país, y tras 6 meses de que sacamos a los equipos y que el hospital se vació por completo, cuando volví nos dimos cuenta que una enfermera y un logista que se quedaron en la zona, junto con el personal del Ministerio de la Salud, que también se quedaba, y recuerdo que no reciben salario, trabajaban de forma voluntaria, entre ellos echaron el hospital a la espalda y lo pusieron a funcionar con los poquitos medicamentos que pudieron conseguir. Y cuando fuimos es como si no lo hubiéramos ido. El hospital estaba lleno de gente atendiendo a los pacientes y, bueno, la verdad que eso te llena, ¿no? Te enorgullece de lo bien que lo hicieron y de la voluntad que ponen los sudaneses para trabajar con su comunidad. Y si me dices por qué somos indispensables, por eso, como he comentado, cuando empieza el conflicto, muchas organizaciones que trabajaban en el país abandonan el Sudán. Ahora estamos volviendo, bueno, nosotros siempre estuvimos, pero siguen volviendo algunas otras organizaciones, pero aún es insuficiente. Hay un gran vacío humanitario y por eso nosotros ahora mismo en este momento somos indispensables. Estamos trabajando en hospitales donde somos la única organización que está en la zona, ¿no? Si nosotros no estuviéramos, esos hospitales no funcionarían. José Sánchez, muchísimas gracias por esta conexión en directo. Muchísima suerte y creo que le debemos mandar un aplauso. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y espero que esto haya servido para que Sudán deje de ser una gran desconocida y que hablemos de Sudán. Hablemos de Sudán, sí señor. Hablemos de Sudán. Muchísimas gracias. Y si puedo añadir una cosita más, que no quería dejar de pasar. Todo esto que estoy diciendo indispensable, además de toda la gente que está ahí presente, todos los socios y demás, no sería posible sin el personal sudanés que trabaja con nosotros, que al mismo tiempo son víctimas de este conflicto, pero que están ahí dándolo todo para que nuestras actividades sigan hacia adelante. Muchas gracias y un aplauso para ellos. Gracias. Indispensables. Esa ha sido nuestra primera conexión. Va a haber más a lo largo de la tarde. Ahora vamos a hacer un viaje a través de la fotografía y la música y nos vamos a ir a los territorios palestinos ocupados. Concretamente nos vamos a situar en Hebrón, pero no en la actualidad. Vamos a retroceder en el tiempo hasta el año 2018, cuando el reconocido fotoperiodista peruano Moisés Samán retrató el impacto que ya tenía entonces la violencia y la ocupación israelí sobre la salud mental de la población palestina en Cisjordania. Más tarde, él inspirándose en esas imágenes, pues la violonchelista Marta Roma compuso una música que se convirtió en la banda sonora original que da lugar a esta obra, a esta pieza audiovisual titulada La ocupación profunda del proyecto Enfoca, instantes de un mundo imperfecto.
El fotoperiodista Moisés Samans y la violonchelista Marta Roma. Esto pasaba hace 6 años, pero todo era susceptible de empeorar, como lo ha hecho, ha empeorado. Porque desde el 7 de octubre, después del execrable ataque de Hamás contra Israel, que se cobró la vida de 1.200 personas y supuso el secuestro de 200, la población civil gazatí está siendo masacrada en una respuesta totalmente desproporcionada por parte de las fuerzas israelíes, ya que han asesinado a más de 36.000 personas y han herido a 81.000. Los casi 2 millones de personas desplazadas a la franja de Gaza están siendo sometidas a un castigo colectivo que está generando una gravísima crisis humanitaria. Lo estamos viendo todos, ¿no? Las estructuras de salud, bueno, como estaba contando José en Sudán, han sido destruidas casi en su totalidad. Apenas hay agua potable, los alimentos son muy escasos, los suministros médicos son totalmente insuficientes y por este motivo desde Médicos Sin Fronteras se exige un alto el fuego inmediato y duradero que permita atender las enormes necesidades humanitarias. Además, Gaza y el resto de los territorios palestinos ocupados también están viviendo un incremento de la violencia derivado del conflicto actual y, desde luego, para hablarnos de todo esto, tenemos también en Médicos Sin Fronteras voces autorizadas. Tengo a mi lado a Luz Saavedra, coordinadora de emergencias e investigadora de Médicos Sin Fronteras en esta zona. Bienvenida, buenas tardes, Luz. Buenas tardes. Cuéntanos en qué ha consistido tu trabajo en los territorios palestinos ocupados. Muchas gracias, Marilo. Gracias a todos por estar esta tarde aquí. Es un poco complejo en el sentido en que yo hago tanto investigación para Médicos Sin Fronteras como coordinación de emergencias. Y la verdad es que en los últimos 20 años he estado en 5 ocasiones en este doble perfil en Palestina. Entonces, recientemente era coordinadora de emergencias en Jenin, que es una ciudad en el norte de Cisjordania ocupada, y para los temas de investigación pues teníamos bastante gente dedicada tanto en Jerusalén como en las diferentes capitales, intentando darle apoyo a los equipos de terreno sobre la situación de seguridad y para poder establecer contacto con las partes del conflicto armado para crear espacios donde fuese seguro tanto para los pacientes como para nuestro personal realizar nuestro trabajo. Es un trabajo de Sísifo que no se acaba nunca y que lamentablemente es muy complejo dados los obstáculos y la violencia y la amplitud de la violencia que estamos viendo allí. Entonces, bueno, hacemos francamente lo que podemos y, como decía José muy bien, todo mi respeto para el personal palestino, las compañeras que están allí, que realmente son víctimas y parte de esta situación, una situación de ocupación. Yo nací en los años 70, que predata, ¿no? Desde 1967 los territorios palestinos están ocupados y eso supone una serie de dificultades de una amplitud enorme. Para que nos hagamos todos una idea, cuando se cruza la línea verde imaginaria entre lo que hoy en día es Israel y los territorios ocupados, y tú eres palestino, porque hay muchos colonos también dentro, tu esperanza de vida baja 20 años. Y esto no se explica por las condiciones de mortalidad y morbilidad. Entonces, es un trabajo muy necesario, pero también
muy duro en ese sentido. Nos llega lo que ocurre en determinados sitios de Palestina, pero lo que sí me gustaría que la gente supiera es que hay otros lugares que también son puntos muy complicados ahora mismo. De hecho, yo estudié ciencias políticas y en la universidad nos decían un país lo constituye un territorio, una población y el ejercicio de la violencia, el monopolio, ¿no? En Palestina, ¿cuál es el territorio? Tenemos población palestina que está en Gaza, en Cisjordania ocupada, en Jerusalén del Este, que está completamente anexado a Israel, pero también siguen existiendo campos de refugiados desde 1948, tanto dentro del territorio palestino como en los países limítrofes, donde también he tenido la oportunidad de trabajar con Médicos Sin Fronteras. Y luego no nos podemos olvidar que el 25% de la población de Israel son palestinos también. Y toda esta población palestina, que está completamente fragmentada territorial y poblacionalmente, está sufriendo las consecuencias de la ocupación en términos de que tu vida baja 20 años, de que si tienes una condición crónica. Te pongo un ejemplo específico que yo creo que es muy ilustrativo. La Organización Mundial de la Salud Estaba preocupada por establece que de si cada 100 interrumpía. Bueno, no sé embarazadas si ahí me escuchan. habrá unas 10 o 15 que terminan haciendo una cesárea por complicaciones que se detectan durante los controles prenatales o en el momento del parto. Las tasas de cesáreas de las palestinas, tanto en Palestina como en los campos de refugiados, llegan a ser del 80-90%. Y esto solo se explica porque la gente tiene tales restricciones de movilidad que planificas tu parto para no tener que estar estancada en un control militar y para poder dar vida en unas condiciones mínimas. Y aún así lo vemos diariamente, las dificultades. Hablaba precisamente con la directora general de Médicos Sin Fronteras hace un momento en la radio, si le preguntaba si estamos anestesiados. ¿Qué nos pasa? Bueno, yo creo que Bueno, también ahí hay un estoy elemento hablando, no sé, ¿me fisiológico, escuchan? que la gente llegue en momentos en que está muy saturada, ¿no? Hemos visto imágenes de niños que son completamente destruidos por las bombas. A mí lo que me llamó mucho la atención de cuando trabajé en Gaza es la cantidad de gente que hay. O sea, cuando el 13 de octubre se solicita por parte de las autoridades israelíes una evacuación de la ciudad de Gaza, es 1 millón de personas. Es que hay tantos niños, Mariló, que hay que hacer 3 turnitos para la escuelita, los de la mañana, los del mediodía, los de la tarde. En una zona con una densidad poblacional, tú tiras una bomba de 1 tonelada y entonces... Y esto está sucediendo en Gaza. Pero es que desde el fatídico 7 de octubre, en Cisjordania, todos los indicadores están en rojo. El número de muertos, desplazados, gente a la que se le ha destrozado su casa, menores de edad a los que se les interrumpe completamente su sistema educativo. Todos los números ya estaban en urgencia antes del 7 de octubre y desde el 7 de octubre aquello ya ha sido una exacerbación constante y absoluta, que es realmente flagrante la situación que hay y lo difícil que es para cualquier organización humanitaria, pero para cualquier organización local también, poder realizar un trabajo donde lo que tú necesitas es poder tener acceso a la población, que la población pueda acceder a tus clínicas, donde tú necesitas que haya unos mínimos de seguridad, ¿no? Las necesidades son tan altas que hemos cruzado muchas líneas rojas de lo que normalmente no estaríamos realizando. Yo recuerdo cuando hicimos la respuesta del terremoto de Haití en enero del 2010, mucha gente se acordará, eran tales las necesidades que entre todos los Médicos Sin Fronteras teníamos como 1000 personal internacional y 5 o 6 veces más personal nacional. En Gaza ahora mismo estamos teniendo 20 compañeros internacionales allí y deberíamos tener 100 o 200, quiero decir, son unos niveles de necesidades que es muy difícil establecer una calificación. Yo recuerdo hace 4 años, en calidad de investigadora, les hice una investigación a Médicos Sin Fronteras en Palestina sobre los impactos del COVID. Y ahí ya veíamos elementos que han sido denunciados por los palestinos desde hace muchos años. Desde el 2017 las diferentes organizaciones ya están hablando pues, de temas de ocupación, apartheid, etc. Y realmente es tan flagrante lo que estamos viendo que cuando yo realicé esa investigación, en 2020 la titulé Prohibidos los superlativos, porque esto va a empeorar.
Y sin embargo, 4 años después de que Naciones Unidas declarara la Franja de Gaza como un lugar invivible, seguimos en una situación de deterioro, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que podamos contribuir a dar voz sobre lo que está sucediendo, a pesar de que se vea tanto en los telediarios, ¿no? Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué consecuencias crees que va a haber a medio plazo de todo lo que está ocurriendo ahora? ¿Cuál crees tú que va a ser la consecuencia, pues no lo sé, a medio año vista, corto o medio plazo? Efectivamente, es una pregunta difícil. Bueno, hay un elemento que es que en Palestina trabajamos muchísimo como Médicos Sin Fronteras el tema de la salud mental. Familias, individuos, comunidades afectadas por esta ocupación militar. Claro, para los psicólogos que vienen a Palestina es muy difícil hablar de estrés postraumático, porque es que no hay un post, es una continuidad, ¿no? Exacto. Entonces estamos hablando de generaciones enteras que ya llevan el trauma generacional de los diferentes desplazamientos. Hasta el día de hoy continúa habiendo 12 campos de refugiados palestinos establecidos desde 1948 en territorio libanés. Sigue habiendo 19 campos de refugiados dentro de la Cisjordania ocupada. Entonces, las consecuencias que estamos viendo están siendo devastadoras, tanto a nivel generacional, para superar estos niveles de trauma, como a nivel familiar, comunitario, individual. Esto tomará muchísimo tiempo, incluso si tuviésemos una varita mágica para pararlo ahora, poder recuperarse de eso. Estamos hablando de 85.000 personas heridas en Gaza solamente, gente que ha quedado mutilada. Mira, en 2018 teníamos, cuando había las marchas del retorno, la gente caminaba hacia la valla de Gaza, sufrían heridas sobre todo en las articulaciones. Hubo un momento en que calculamos que si Médicos Sin Fronteras si todos nuestros pacientes sobreviven, que eran entre 8 y 69 años, y hacen todas las cirugías y toda la fisioterapia, rehabilitación, cosas complejas que hay que hacer, si todos sobreviven y todos la hacen, nos tendríamos que haber quedado en Gaza hasta 2065. Y eso sucedía en 2018 como las imágenes que hemos visto. Y todo ¿no? ha empeorado. Todo está tan empeorado que yo ya no sé qué calificativos utilizar. En estos 20 años, Luz, son muchas probablemente, no nos podemos quedar con solo una historia que te haya llegado, ¿no? Y que y tú quieras compartir ahora con nosotros, ¿no? Pero te voy a pedir que hagas ese ejercicio y que nos cuentes alguna historia que especialmente la tengas todavía en la retina. Sí. En Shatila, que es un campo de refugiados palestino desde el 48 en Beirut, en Líbano, estamos viviendo una situación muy conflictiva. Hay unas 16 fuerzas armadas, etc. Detectamos un caso de sarampión y nos tocó un trabajo. En nuestro trabajo a veces hay tantos obstáculos, tantas dificultades internas, externas, la seguridad, las condiciones difíciles, que cuando algo sale bien, Mariló, es que esa sensación es lo mejor del mundo. Hicimos una campaña de vacunación, vacunamos a 12.000 niños en 6 días y negociamos con todas las partes armadas para que parasen. Y hasta el día de hoy eso se conoce como la tregua de las vacunas. Y eso es lo que necesitamos, un alto el fuego permanente. ¿Por qué es indispensable Médicos Sin Fronteras en ese lugar, en los territorios en Gaza y los territorios palestinos ocupados? ¿Por qué? Mira, voy a hacer eco un poco de lo que comentaba José sobre Sudán. Gracias a gente como vosotros y a nuestra independencia financiera, Médicos Sin Fronteras está en sitios donde no está nadie más a nivel internacional. Las organizaciones locales y nacionales hacen lo que pueden, pero, por ejemplo, en Jenin, que es un foco de violencia y de problemas a nivel humanitario, tanto sanitarios como generales, estábamos solos. Entonces, yo creo que en ese sentido es indispensable que sigamos dando voz. Yo en 20 años llevo preguntándole muchas veces a la gente, compañeros palestinos, interlocutores en los campos, ¿qué podemos hacer? Y ellos dicen, seguid hablando de lo que pasa. Y como dice nuestra campaña, no en nuestro nombre, lo que necesitamos es un alto el fuego permanente, sostenido y no distracciones de otro tipo. Muchísimas gracias, Luz, por tu trabajo, pero te voy a pedir que acabes esta entrevista con un pensamiento, con un mensaje que quieras lanzar.
Muy bien, pues me voy a reiterar en ese sentido. No en nuestro nombre. Nosotros lo que estamos exigiendo es muy... La situación es compleja, sí, pero lo que estamos pidiendo es muy simple. Un alto el fuego, permanente, duradero, y que podamos entrar con material y con personal humanitario para poder aliviar las consecuencias de una situación que no debería existir en un primer lugar. Y le hago eco a José también, muchas gracias a las compañeras palestinos y palestinos que están ahí dándolo todo a pesar de unas circunstancias completamente apocalípticas y que ya nos cuesta muchísimo describir. Entonces, no con mi silencio. Muchísimas gracias, Luz. Gracias. Y ahora vamos a saltar de continente. Nos vamos a ir a Colombia, donde nos está esperando Sandra Galeano, enfermera colombiana de Médicos Sin Fronteras, que trabaja en el departamento de Chocó, en el oeste del país, específicamente en el municipio del Alto Baudó. Es una de las principales particularidades de esta región, y les cuento, es que su principal vía de comunicación es el río. Solo Medio Baudó, para que se hagan una idea, es un municipio que está a 2 horas por río y tiene conexión de carretera, pero claro, tienen que llegar hasta el río para después conectar con la carretera. Claro, y se preguntarán que qué pasa allí. Bueno, pues el principal problema es el confinamiento de esta población, el confinamiento forzado de esta población indígena en Vera, un confinamiento derivado del conflicto armado que persiste en la zona. Entonces, el temor ante la posible presencia de munición que hay sin explotar y la desaparición de personas, bueno, pues es lo que lleva a la gente a estar confinada y en la situación en la que están, además de actos violentos contra la asistencia en salud, ¿no? Según cifras del Defensor del Pueblo de Colombia, durante el año 2023 se vieron afectadas por esta situación 40.000 personas, que es que parece que muchas veces hablamos, bueno, pues las personas que estarán confinadas a lo mejor son 5.000, 6.000. No, estamos hablando de que esta situación la están viviendo 40.000 personas. También es el segundo departamento de Colombia con mayor número de desplazamientos masivos, ¿no? Y todo esto nos lo va a explicar muchísimo mejor Sandra, que además, siendo colombiana, conoce de primera mano la realidad que están viviendo. Conectamos con Colombia, conectamos con Sandra. Vamos a ver si podemos establecer esa conexión. Directamente conectamos con Chocó. Sandra, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, cuéntanos un poco más de ti. Queremos saber de ti y de lo que estás haciendo ahora mismo. Bueno, como ya habían comentado, mi nombre es Sandra, soy enfermera de profesión. Llevo en el campo humanitario trabajando aproximadamente 4 años y en Médicos Sin Fronteras, en el proyecto de Chocó, ya cumplo 1 año en la organización. ¿Cuál es exactamente el problema, la situación del departamento de Chocó y en qué consiste el trabajo que esté realizando Médicos Sin Fronteras ahí? Bueno, como bien lo dice en el preámbulo, Chocó tiene un contexto de conflicto histórico de Colombia de hace más de 50 años y pues es un conflicto crónico, ¿no? No ha cesado. Continuamos ahorita en disputas del territorio por grupos armados no estatales y por grupos armados estatales, lo que conlleva a que esta disputa genere el confinamiento de la población, específicamente de la población del Alto Baudó, tanto por el miedo de minas como por el miedo de desplazarse y caer en los enfrentamientos que pueden llegarse a dar en esta zona, precisamente por querer controlar. Em, y bueno, más allá del tema del conflicto, que es un agravante, es el tema de la dispersión.
Como también bien lo decía, la manera de acceder a esta zona es por medio fluvial, por medio del río. Para la cabecera municipal desde donde estamos, para llegar al acceso al río son 2 horas, pero de ahí son 2 horas más, y las comunidades más alejadas pueden llegar a estar a 9 horas en río. Por bote, que usualmente las comunidades tienen poco acceso a bote, o los botes que tienen un motor muy pequeño, lo que hace que se duplique o se triplique el tiempo en acceder a un puesto de salud, a un centro de salud cercano. Y bueno, nosotros en este momento estamos desarrollando un modelo, una estrategia de salud un poco diferente a la asistencia directa. Nosotros hacemos una estrategia de salud comunitaria en donde estamos formando a 42 agentes comunitarios que se encuentran dentro de sus comunidades. Son personas de la comunidad, en su mayoría Embera, Dóvida y Afro. La mayoría de ellos son Embera, una porcentaje más o menos del 80% de la población del Autobodo es Embera, y el 20% restante es Afro. Entonces tenemos ahí una mezcla de etnias y de dificultades que hacen que el acceso a los servicios de salud no sea nada fácil. ¿Con qué os estáis encontrando? ¿Con qué tipo de enfermedades, de patologías? Porque a pesar de lo que hemos contado del aislamiento, del confinamiento de la población, ¿cuál es el problema más acuciante de salud que tiene la población? En este momento lo que hemos identificado es la malaria. Malaria es endémico en muchas zonas del país, pero específicamente en el Autobaudo es el segundo municipio con más em, incidencia de malaria de Colombia. Y estos últimos 6 meses nos hemos encontrado que una especie en específico, que es falciparum, que es la que puede conllevar a más complicaciones, específicamente en el río Duasa, es la que se presenta con mayor frecuencia, y eso pues nos ha generado un poco de alarma. La primera sería malaria, de ahí tenemos enfermedades para menores de 5 años, que serían las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias, desnutrición. Hay muchas patologías que se agravan con deshidratación. Tenemos niños que debido a las diarreas generan deshidratación y se complican para poder salir de sus comunidades. Entonces, digamos que esas serían las patologías más frecuentes que existen en este momento, y pues sin dejar a un lado el tema de salud mental, y precisamente por eso también nuestros trabajadores comunitarios son formados en brindar primeros auxilios psicológicos. Este evento lo hemos llamado Indispensables. A lo largo de la tarde el nombre está cobrando muchísima fuerza, pero ¿por qué es indispensable el papel de Médicos Sin Fronteras en Chocó y especialmente en este proyecto? Bueno, se podría pensar que al ser un conflicto crónico, una guerra crónica, no se necesita de organizaciones que estén presentes, pero desafortunadamente precisamente las secuelas que deja el conflicto armado intenso, y ahorita que a pesar de que haya procesos y negociaciones y un proceso de paz del 2017, la zona del Chocó ha sido históricamente afectada y no existe otras organizaciones que alcancen a llegar. Si bien sí hay algún tipo de presencia, o el Estado intenta hacer algún tipo de presencia con puestos de salud, aún estos están muy lejos de las zonas en donde existen comunidades. Como les digo, hay comunidades que entre el puesto de salud más cercano y ellos hay aproximadamente 9 horas, eso en un buen bote y con un buen motor. Entonces casi que se duplica, puede ser que lleguen al otro día a recibir una asistencia. Esto no lo está haciendo ninguna otra organización, y creo que el valor agregado que tiene este proyecto es que está formando a comunidad, que finalmente si sale Médicos Sin Fronteras va a quedar una comunidad formada en identificar signos de alarma y de pronto dar algún tipo de manejo, y creo que eso es importante. Sandra Galiano, no sé si quieres terminar con alguna idea que quieras transmitir desde este lugar donde estás trabajando a los Sí, socios, socias de Médicos Sin Fronteras que te están escuchando. sí, quisiera dar las gracias, pero también quisiera compartirles una historia que para nosotros, pues a mí particularmente me marcó.
Claro, aquí en Médicos Sin Fronteras se hace asistencia directa, pero hay una situación y específicamente nuestro proyecto tiene mediadores interculturales, que son personas que no solamente se encargan de hacer la traducción del embera, porque la mayoría de nuestra población tiene como lengua principal el embera dóvida. Entonces ellos se encargan de hacernos nuestra mediación, nuestra traducción, pero también de entender el contexto. Y en una de estas situaciones en donde queríamos hacer una remisión, porque tenemos agentes comunitarios, pero también un sistema de remisiones en donde ellos pueden llamar y reportar estos signos de alarma. Había una paciente, una mujer que requería ser remitida por las condiciones en las que estaba y todo el equipo había intentado de alguna manera convencerla y no había sido posible. Cuando uno de nuestros mediadores se acerca a la familia y le dice, es que Médicos Sin Frontera trabaja bajo el principio Embera Sovia. Embera Sovia para los Embera es persona de buen corazón. Y ese ser persona de buen corazón es en principio para ellos no solamente ser bueno, sino es ser responsable con su familia, ser responsable con el entorno, ser responsable con la comunidad, ser amoroso en las cosas que hace. Y cuando esta persona escucha esto, fue como inmediato, listo, la vamos a sacar. La vamos a sacar para recibir atención. Y eso no creo que lo haga ninguna otra organización. O sea, llegar hasta estas comunidades tan lejanas, al menos aquí en el Chocó, no hay otra organización que lo haga. Entonces, nada, les quería compartir esto para que se den una idea de hasta dónde llegamos, para que las personas puedan tener acceso a servicios de salud y que sin el apoyo de los donantes esto no sería posible. Definitivamente no sería posible. Sandra Galeano, felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Indispensables. Vamos a contar ahora con Marta Cañas, directora de Médicos Sin Fronteras España, que nos acompaña esta tarde y con quien abordaremos algunos de los retos y dilemas humanitarios a los que la organización se enfrenta en la actualidad. Marta empezó a trabajar en Médicos Sin Fronteras hace 25 años, en el año 1999, cuando se hizo voluntaria en un proyecto de atención a personas sin hogar en Barcelona. Dentro de, de este proyecto, ella ha estado trabajando en Kenia, en República Centroafricana, en Sudán, además de asumir varios cargos hasta que a finales del 2018 se convirtió en la directora general de la organización, y al tratarse de un puesto rotatorio, porque en ese puesto solo están 5 años, este año termina el mandato de Marta y tenemos la suerte de tenerla con nosotros en Málaga para hacer un repaso de todo lo que ha supuesto esta etapa. Marta, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida. Por segunda vez hoy. Por segunda vez Qué gusto. Hoy. Hemos hablado hace sí. Un rato en la radio, hemos estado juntas. Bueno, en los últimos años, Médicos Sin Fronteras ha hecho una clara apuesta por la diversidad, ahora nos hablará, ¿no? Pero este año termina tu mandato, Marta, y ¿cuáles han sido esos principales retos que has tenido que afrontar, a los que has tenido que mirar cara a cara y los que destacarías, ¿no? 5 años de mandato, llevas tiempo en la organización, pero bueno, vamos a resumir en estos 5 últimos años. Bueno, pues los retos son mayúsculos, ¿no? Yo creo que escuchando a José, a Luz y a Sandra os podéis imaginar, ¿no? Y viendo las noticias. Para simplificar un poco, porque así hacemos la entrevista un poco más dinámica, ¿no? Diría que el mayor reto que tenemos claramente es el acceder a las poblaciones que están en lugares de conflicto donde o bien los grupos armados que están en esos lugares suponen una amenaza de seguridad muy seria, o bien los estados, ¿no? Los propios gobiernos no quieren nuestra presencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos las imaginamos de todos los colores para poder estar en esos lugares? Eso es un reto monumental. Y el segundo, diría que es la creciente falta de respeto por las reglas de la guerra, ¿no? O sea, la guerra es un monstruo terrible, ¿no? Ayer estuvimos en el Congreso de los Diputados
precisamente hablando sobre este tema con los congresistas y las congresistas, ¿no? Y decíamos, la guerra es horrible, pero por ello precisamente los líderes del mundo se juntaron y dijeron hay que crear reglas para la guerra, porque si no será una barbaridad, ¿no? Será una barbarie. Y de ahí surge el derecho internacional humanitario, que protege a los civiles, que distingue entre civiles y combatientes, que protege la misión médica, que protege... Y bueno, lo que estamos viendo, lo que estáis viendo todas y todos en las noticias y demás, es hospitales bombardeados, ¿no? Ambulancias atacadas, compañeros humanitarios asesinados. Entonces, todas las reglas con las que habíamos contado hasta ahora, en los últimos años estamos viendo una violación flagrante de esas reglas. Y entonces trabajar en ese entorno es extraordinariamente complejo, ¿no? A pesar de ello, porque no solo quiero decirte cosas negativas, seguimos estando en esos lugares, como nos han contado los compañeros y las compañeras, seguimos en esos lugares encontrando equilibrios complicadísimos de seguridad, con expertos en seguridad. Hay días, por ejemplo, con respecto a Gaza, que tenemos 2 reuniones de seguridad en el mismo día para ver si hay que mover el equipo 100 metros aquí o 100 metros allá para asegurarnos de que podemos seguir manteniendo la asistencia en ese lugar tan extraordinariamente complejo, pero que sabemos que somos absolutamente indispensables, ¿no? En los últimos años, Médicos Sin Fronteras ha apostado por la diversidad, la igualdad en sus equipos, en todo el mundo. Además, habéis hecho una cosa que es descentralizar las áreas de decisión, ¿no? ¿Podrías explicarle a la gente por qué habéis hecho esto? ¿Por qué estas decisiones? Esto es una evolución de nuestra organización que creo que es muy bonita y que era muy relevante, ¿no? Cuanto mayor es la diversidad de los equipos, cuantas más personas con diferentes identidades hay en un equipo, mayor riqueza tienes en la reflexión y en la toma de decisiones, ¿no? Y con esto me refiero a gente de diferentes razas, de diferentes orígenes, de diferentes orientaciones, de diferentes edades. Y partíamos de una organización donde la mayoría del personal, el personal internacional sobre todo, era español, y ahora tenemos una organización donde los equipos son muy, muy diversos. Eso nos permite analizar la realidad de las poblaciones a las que asistimos desde ángulos muy diversos y, por lo tanto, debido a la complejidad que os acabo de mencionar, encontrar soluciones que son más matizadas, más completas y más adaptadas a la realidad. Y, por otro lado, al llevar las oficinas y a nuestros equipos más cerca de esos lugares, también somos capaces de relacionarnos con entidades de las cuales también aprendemos, ¿no? Nos hemos vuelto muy permeables al entorno, ¿no? Para aprender de los... También nosotros damos mucho, pero también es importante aprender de entidades de Kenia, de entidades de Senegal, de entidades de Jordania, que están trabajando y tienen los mismos retos que nosotras, para ver qué podemos aprender de lo que hacen ellas e incorporarlo en nuestra acción, que la hará y la hace más relevante y con más impacto. Hemos visto, también quería hablar de esto contigo en las últimas semanas, cómo está calando un discurso anti-inmigración en Europa. Esto, que está claro, viene a partir de esos mensajes de odio que se emiten en determinadas siglas políticas, ¿no? Posiciones políticas radicales, ¿no? Médicos Sin Fronteras lleva muchísimo tiempo exigiendo a los gobiernos europeos un cambio en la política de inmigración. ¿Por qué es tan importante todo esto, Marta? Punto número 1, ¿no? ¿Y qué reto está suponiendo todo esto? Bueno, no sé si habéis oído las noticias de esta mañana. Han muerto en una embarcación 66 personas, entre ellas 26 niños. Yo no sé cómo hemos podido llegar a este punto en el que discutir, debatir sobre si salvar la vida de alguien es algo relevante o dañino. O sea, a alguien se le puede ocurrir estar en una playa, ver a alguien que se hunde y empezar a discutir con la persona que le acompaña si sería acertado o no, o si va a ser... Es absolutamente delirante.
es increíble, es una cosa que a mí se me escapa, ¿no? ¿Cómo podemos haber perdido esa humanidad? Porque es que ya no es legalidad, es por humanidad, ¿no? Estamos hablando de vidas de personas, ¿no? Y la cosa se ha vuelto tan delirante, o sea, las autoridades en Europa lo enmascaran todo con un lenguaje muy legalista y muy institucional, que queda muy digno, pero esos convenios que se firman no hacen nada más que se pierdan más vidas y aumentar el sufrimiento de las personas. Entonces, además de eso, a las organizaciones que estamos intentando hacer algo para paliar las consecuencias de esas políticas, se nos criminaliza. O sea, tenemos casos abiertos en Italia, por ejemplo, contra compañeros y contra compañeras por cosas tan delirantes como, para parar nuestro barco, gestión fraudulenta de desechos. Y entonces nos paran el barco para no poder salvar vidas, ¿no? Es delirante. Así que vamos a seguir denunciándolo con vuestro apoyo, vamos a seguir denunciando esas políticas y seguir salvando esas vidas. Como hemos visto, trabajáis en lugares donde el acceso a la salud es muy complicado. Lo hemos visto en este recorrido por Sudán, lo que nos contaban también desde los territorios ocupados, Colombia, donde, bueno, son misiones, son lugares que no están por supuesto no están en la agenda política, pero tampoco están, por ende, en las agendas informativas, ¿no? Hay que trabajar por la dignidad de los pacientes y a mí me gustaría saber cómo lo hacéis, ¿no? Cómo os aseguráis de que la atención que prestáis en contextos de enormísima dificultad es de la mejor calidad. Esto es una pregunta muy bonita y que recibo pocas veces, porque es verdad que nos centramos siempre, como siempre estamos en aquellos lugares donde no hay nadie más, que llegamos los primeros y tal. Yo creo que hablamos poco del tipo de asistencia médica que damos, ¿no? Tenemos unos profesionales de la salud, tanto en terreno como en las oficinas, extraordinarios. Para nosotras, la calidad médica es fundamental. O sea, bueno, vamos a llegar al sitio más imposible del planeta, en medio de la República Centroafricana, en un pueblo perdido y tal, pero nuestra ambición y obsesión es poder dar la asistencia de mayor calidad posible, teniendo en cuenta las circunstancias, a esas personas. No nos conformamos con algo mediocre, a pesar de que el entorno sea indescriptiblemente horrible, sino que lo que intentamos dar son oasis de calidad médica a esas personas. Y eso lo hacemos a través de innumerables especialistas de todas las familias médicas, de protocolos adaptados a las realidades de cada uno de los contextos, de la incorporación de tecnología, que si después queréis en el turno de preguntas y tal puedo abordar un poquito más, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los protocolos médicos, ¿no? Y luego, por otro lado, trabajamos muchísimo lo que es en la cultura organizativa la calidez humana. Ya no es solo que el protocolo médico sea el adecuado, sino que además, y además me ha encantado como lo ha explicado Sandra, es hacerlo con cariño, con dignidad, con empatía, con amor, y con respeto, ¿no? Y con escucha. Hay que escuchar a las personas a las que asistimos, hay que entender cuál es su realidad para poder darles un trato digno y respetuoso. Hay muchos retos por delante, muchísimos desafíos, ¿no? No son nada fáciles, porque todo lo que hemos visto esta tarde no es nada simple, no es nada fácil, pero no sé, Marta, al final del día, ¿con qué te quedas? Después de todos estos años, ¿no? ¿Con qué te quedas? Te lo voy a explicar como con anécdotas, con historias, ¿vale? Y así lo hacemos un poco más ameno también para las personas que nos acompañan hoy. Lo que me quedo claramente, y que es la razón que nos mueve a todas las que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, es las vidas que hemos salvado, ¿no? Las vidas que salvamos y las sonrisas que arrancamos. Mira, tengo una niña de 7 años y mi hija tiene un problema
respiratorio crónico. Y yo desde hace mucho tiempo sé que si mi hija hubiera nacido en Congo, mi hija no estaría viva, porque habría necesitado oxígeno. Mi hija necesita oxígeno muy a menudo. La última misión que he hecho... Perdonad, me voy a coger un poquito de agua. Estamos todos emocionados con Marta. En la última visita que estuve, que fue en Mozambique es un país que también está fuera de foco, pero que en el norte del país está el Estado Islámico. Han encontrado petróleo y de repente apareció el Estado Islámico y hay cientos de miles de personas desplazadas, víctimas de violencia y demás. Y estamos en 2 proyectos en lugares terribles, horribles, el último lugar del mundo. Y cuando entré en la pediatría, había un área de neonatología que, claro, en los neonatos en África, en el África subsahariano, el nivel de mortalidad es altísimo. Y de repente vi en una especie de incubadoras hechas localmente a 5 niños con el oxígeno puesto, ¿no? Y a sus madres con una sonrisa así. Y pensé, ostras, si mi Julia hubiera nacido aquí, gracias a Médicos Sin Fronteras, sí que habría sobrevivido, ¿no? Así que eso... Segundo, me llevo mis compañeros y compañeras que están en primera línea, como Sandra, como José, como Luz, que es que se dejan la piel cada día para reinventárselas de todos los colores para poder estar ahí y dar asistencia. Y me gustaría hacer una mención especial, como han hecho todas ellas y ellos, pero es que no puedo dejar de hacerlo, por los compañeros que contratamos localmente, porque es que ellos son parte de la población también. Entonces, cuando nosotras vamos a un lugar que hay una catástrofe, ellos son parte de la gente que vive y sufre esa catástrofe. Entonces, su dedicación es aún más admirable, ¿no? Así que, por ellos, me comentaban las compañeras que vienen de Gaza, los primeros que volvieron, la gente decía: hemos salvado la vida gracias a los gazatíes, a nuestros compañeros gazatíes. Nos han traído agua, nos han traído comida cuando no teníamos para sobrevivir, el personal internacional. Y esa gente dejaba a sus familias y cogía, además de estar en los hospitales, y iba llevando comida y agua a nuestros compañeros. Así que me saco el sombrero delante de tantos miles de compañeros y compañeras de los países donde trabajamos que se dejan la vida en el trabajo y muchas veces, desafortunadamente, literalmente. Y la tercera anécdota que os voy a contar es para vosotras y vosotros, compañeros y compañeras socios. En este lugar, en Mozambique, donde he estado ahora, en uno de los pueblos donde trabajamos, se llama Mosimboa da Praia, hace un tiempito llegó el Estado Islámico y atacó el pueblo, lo destrozó. Cuando estuve hace un par de meses, todo el pueblo está destrozado, destrozaron el hospital, las ambulancias, todo. Nosotros vivimos en la calle principal. La calle principal, cuando caminas por la calle principal, están todas las casas quemadas, destrozadas, excepto la nuestra, que está intacta. Uno de los lojistas que estaba en ese proyecto me contó que cuando consiguieron finalmente salir de la casa, los vecinos los únicos que se habían quedado, les comentaron que habían escuchado al comandante del Estado Islámico diciendo: a esos no los toquéis, que son independientes. Y no entraron en nuestra casa. Esa independencia es gracias a vosotros y a vosotras. Otra de las cosas que me llevo, sois todos vosotros y vosotras. Es toda esta gente que nos apoyáis y que hacéis posible esta cadena de humanidad, esta cadena de solidaridad, que sin vosotros y sin vosotras no sería posible. Tenéis mi gratitud y la de todos los compañeros y compañeras de la organización. Gracias por hacer que esto sea posible. Gracias, de verdad, de corazón. Bueno, pues voy a llamar a Luz que suba de nuevo al escenario. Me imagino que muchos de vosotros y vosotras tenéis algunas preguntas que yo no he hecho, seguro, y que, bueno, pues me encantaría que alguien que quiera
hacer alguna pregunta. Luz, muchísimas gracias. Vuelve, Marta. Y abrimos ese turno de preguntas. También están acompañándonos los compañeros por si queréis hacer una pregunta concreta a algún sitio donde hemos estado esta tarde. Y los compañeros también están conectados. Ay, qué bien, ahora vemos las caras. Así que, primera pregunta. Buenas tardes. Yo encantado de estar aquí con compañeros. Yo soy médico y psiquiatra palestino y presidente de la Asociación Europea de Cooperación con Palestina. Yo soy miembro también de Médicos Sin Fronteras. Me honra realmente estar con ellos, porque los conocí en Cisjordania y nos encontramos ahí en un centro hecho también con la cooperación española, el Centro Cultural Palestino Andaluz. Venían con cierta frecuencia y venían también y nos hemos hecho amigos. Pero también he seguido el trabajo, digamos, de Médicos Sin Frontera, con el que realmente posiblemente me falta tiempo para decir todo lo bueno que lo califico y todo lo bueno realmente que me siento orgulloso. Ahora, hay una cuestión fundamental, creo realmente. Yo soy médico psiquiatra y psicoterapeuta grupal en el Hospital Clínico Universitario aquí en Málaga durante muchos años. Pero he creado también con otros compañeros la Asociación Europea de hace 23 años. Estamos prácticamente en celebración del año 23 de ASECOP, la Asociación Europea de Cooperación con Palestina. Hemos trabajado en la Franja de Gaza y hemos trabajado en Cisjordania. Hemos trabajado en la Franja de Gaza únicamente en el sector sanitario, especialmente de atención a la mujer, con la UCCH, y teníamos ahí inclusive 3 ambulancias bien equipadas. Los han destruido el año 2009 y lo volvieron a destruir ahora después de haberlas reconstruido. La sociedad de la Franja de Gaza en Cisjordania vive en una situación en la que nos vamos a encontrar con una sociedad psicosocial totalmente rota. Yo ruego realmente a todos, me incluyo yo personalmente, y me pongo al servicio también de Médicos Sin Frontera, en nuestra oficina en Palestina, en Cisjordania, fundamentalmente, al servicio de ellos también, para colaborar con ellos en lo que ellos necesiten, yo personalmente, y también la asociación al igual. Tenemos ahí medios que hemos construido con el apoyo español, 12 centros culturales, digamos, repartidos por las ciudades más importantes que están haciendo trabajo social importante en el que Médicos Sin Frontera podríamos ir juntos con mucho gusto. Nos abrimos nuestra casa, nuestras oficinas, porque yo me siento realmente uno de ellos humildemente y me pongo al servicio de ellos en todo lo que ellos me necesitan. Soy el doctor Rashid, presidente de la Asociación Europea de Cooperación con Palestina, al servicio de Médicos Sin Frontera, con mucho placer y además con mucho agradecimiento por la alta fidelidad a lo que hacen en Médicos Sin Frontera. Pero necesitamos, a mí me preguntaron en alguna conferencia qué necesita Palestina y yo digo, ¿qué es lo que no necesita Palestina? Especialmente en Córdoba me hicieron la pregunta, la diputada de Cooperación. Pero ahora yo me insisto desde el punto de vista de mi interés profesional, porque una sociedad rota psíquicamente necesita restauración. Esa restauración no necesitamos nosotros los psiquiatras ninguna máquina para manejar, digamos, el ser humano. Necesitamos al ser humano en persona para poder comunicarnos con él, devolverle dentro de lo posible a su ubicación social para que vuelva a ser útil para su pueblo y para que vuelva también a ser útil como resultado de Médicos Sin Frontera, y nosotros somos soldados con Médicos Sin Frontera para lo que haga falta, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. No sé si Marta o Luz, Bueno, Marta y después Luz sí, no, yo creo que las palabras. no es tanto una pregunta, doctor Argil. Qué afortunadas somos de tener a personas como usted, como asociados, como colaboradores. De verdad, muchísimas gracias por sus palabras. Como decía Luz antes, ¿no? Los programas de salud mental llevamos haciéndolos muchísimos años. Más de 20.
Pero, Más de 20. dale, Luz, que tú sabes mucho más No, que yo más de de esto. 20, más de 20, sí, sí. Ahlan wasahlan fikum. Ahlan wasahlan, shukran. En todos lados donde vamos, Marta y yo aprendemos a decir gracias, por favor, hola, buenos días, porque es lo mínimo, ¿no? Y es un poco lo que, al hilo de lo que comentaba aquí el doctor y lo que comentabas tú antes, yo cuando estoy de coordinadora, muchas veces a mis equipos les cito a una autora afroamericana, Maya Angelou. La gente se olvida de lo que tú dices, incluso de lo que tú haces, pero nunca se olvida de cómo les haces sentir. Y lamentablemente, como comentaba Marta antes, cuando las necesidades son tan grandes, pues nos toca establecer criterios de admisión, etcétera. Y a veces lo único que podemos hacer es tratar a la gente con humanidad, darles los buenos días y reconocer. Y eso, que parece tan nimio, tal vez, pues tiene muchísimo valor, ¿no? Como lo comentaba aquí el compañero psiquiatra. Y la verdad es que ese es uno de los retos que todas las organizaciones palestinas con las que trabajamos en estrecha colaboración nos están planteando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con una generación entera cuando tenemos niños en la franja de Gaza de 5 años que nos dicen mi mamá está en el cielo y tiene suerte porque ya se ha muerto, yo lo que quiero es estar con ella? Pues eso es de un devastador que no sabemos hasta dónde, ¿no? Y la situación de los refugiados, etcétera, en fin. Cuando acabemos el acto me gustaría charlar un poquito con usted, ¿no? Para ver esta colaboración que planteaba, a ver si se puede quedar usted 2 minutos, podemos charlar un poquito más. Bueno, qué interesante. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Gracias por este encuentro. Yo he sido docente durante 37 años. Sí. Estuvimos en Colombia con mi familia en 6 años, del 12 al 18. Mi enfoque va más por Sandra. Nosotros visitamos Chocó, Andagoya y San Miguel, Río San Juan, para llegar a San Miguel a hacer una donación de material escolar. Tuvimos que pasar 2 horas en el río y poniendo en peligro nuestras vidas, habiendo pedido permiso a la guerrilla, a los paras y al ejército para poder llegar ahí y además pagando, ¿no? O sea, que toda una odisea para llegar al pueblito, que nos acogieron muy bien, allí estuvimos encantados con ellos. Y bueno, toda esta historia yo la cuento porque seguimos haciendo solidaridad. Este año, por ejemplo, un proyecto en Kenia y estamos en 3 ONGs más, además de Médicos Sin Fronteras, que llevo más de 25 años. Entonces, la pregunta es para Sandra, que después del proceso de paz parecía que había mucha esperanza en que la solución llegara, aunque fuera más lentamente, pero parece ser que todas esas conversaciones de años en La Habana al final no dieron su fruto, o al menos el que se esperaba, ¿no? Entonces, la pregunta es para ella y cómo ve el futuro a nivel político y a nivel de arreglo del conflicto. ¿Y eso en qué está repercutiendo todavía en el tema de educación, salud y en la gente de ahí del Chocó? Contesta Sandra. Hola, bueno, me alegra que conozca estas tierras chocuanas, que son realmente muy bellas, desafortunadamente con un acceso, como bien lo dice, muy difícil, muy complicado llegar a conocer. Bueno, y esa es una de las cosas que yo doy gracias a Médicos Sin Fronteras, que me ha dado la oportunidad de conocer territorio de mi país que de otra manera no hubiese podido acceder a él. Y bueno, la pregunta es complicada, es difícil. A ver, yo como veo el contexto político, desafortunadamente, el proceso de paz, sí teníamos mucha esperanza de que ayudara en la guerra interna que tiene Colombia. Desafortunadamente, por múltiples situaciones, eso no fue así y tenemos muchas disidencias, muchas secuelas de este conflicto, porque digamos que no es un acuerdo de paz, sino una posnegociación, en donde muchas personas no estuvieron de acuerdo de cómo se ha llevado a cabo esto, lo que ha generado estas disidencias de las FARC, paramilitares, y bueno, ahorita está, bueno, que siempre ha estado presente el ELN.
el Ejército de Liberación Colombiana. Entonces, claramente, sí, las nuevas negociaciones, la negociación que está en el momento, sí afecta al contexto y esto hace que se muevan en el territorio, que dejen libre una zona o que pretendan tener control en otra, lo que claro que genera afectaciones en la comunidad. Entonces, ¿yo cómo veo en este momento? Creo que la experiencia previa de un acuerdo no muy bien llevado nos hace reflexionar a que uno, a las organizaciones, porque también estuve en el 2017 trabajando con organización humanitaria y se piensa de que porque hay un acuerdo ya no va a haber más guerra y que el conflicto se termina. Y creo que la experiencia del 2017 nos deja que no es así, que si no se da un espacio de continuidad, de reinserción, de recuperación, de reparación a las víctimas, muy difícilmente se va a llegar a un estado de paz. Entonces, creo que el llamado es a continuar en estos territorios, sea Colombia o cualquier otro, en donde hayan en marcha ya procesos de paz o procesos de negociación con el Estado, porque esto no significa que la guerra vaya a terminar o que el conflicto deje de tener secuelas dentro del territorio. Creo que esa es la principal experiencia que nos deja. Y bueno, como desafío es, sí, continuar entendiendo el contexto de los lugares en donde está Médicos Sin Fronteras y en general las organizaciones humanitarias. Creo que entender el contexto en análisis de lo que ya pasó ayuda a tener un poquito más claro qué se puede hacer y cuáles son las necesidades que se pueden generar. Muchísimas gracias por su pregunta. No sé si hay alguna pregunta más de alguien que quiera preguntar en la sala. Por aquí. Le bajamos el micrófono. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. No sé si mi pregunta se sale de lo que ustedes están comentando aquí y de lo que nosotros estamos escuchando, ¿no? Resulta que yo pienso que ahora que el Parlamento Europeo se ha creado y que todos sabemos, que la situación de África ha sido porque Europa se ha ocupado de esquilmar totalmente a África, entonces no es hora de pedirle a Europa que devuelva a África lo que es suyo, o por lo menos algo de lo que es suyo. ¿Ustedes pueden hacer algo a ese respecto? Me pregunto. Ustedes tendrán buenos contactos con los políticos. Habrá que tocar eso, pienso yo. Y por lo menos, aparte de lo que ustedes hacen, que me parece un trabajo magnífico y de ganarse el cielo directamente, pues enseñar, aparte de lo que hacen ustedes, enseñar a los africanos a trabajar sus tierras, a crearle empleos, a saber trabajar en otros empleos para ganarse la vida, porque todo lo que tienen ahora los africanos es que son pobres, no tienen medios, y la enfermedad viene de eso también, no cabe duda. Entonces, mi pregunta queda ahí. Y luego quiero preguntarles también, ¿hay otras ONG de España concretamente de que trabajen con ustedes en los problemas de ustedes, si trabajan unidos o trabajan cada uno por su cuenta? Porque me da la impresión de que hay ONGs que no están en sitios como están ustedes. No sé si es verdad. Quiero que si me pueden responder a estas preguntas que salen un poco, digamos, del tema que ustedes nos han traído esta tarde aquí, pues les pido perdón y me dicen buenas tardes y no pasa nada. No, son preguntas muy interesantes, la verdad. Muy, muy interesantes. Marilo, ¿quieres que recojamos las últimas que quedan y así ya luego respondemos del tirón? ¿O Vale, qué te parece? perfecto. Así, Sí, me parece muy bien. Recogemos esas últimas preguntas que quedan. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes, adelante. Bueno, mi pregunta podría ir dirigida para cualquiera, pero se la voy a dirigir a José, que es de aquí de un pueblo de cerquita, y quería preguntarle a José
cómo gestiona la salud mental entre proyectos una vez que vuelve a casa. Muy interesante, la suya, ¿verdad? Sí, La sí, suya, su salud mental. la suya, claro. José, adelante. Contesta, José, si quieres. Como quieras, como tú quieras. Venga, pues, adelante. Hola, ¿me oís? Bueno, Sí, mis- por alusiones. por ahora. No, la verdad que la salud mental por ahora la tengo controlada. No, y sobre todo cuando vuelvo a casa, soy de Ronda, como he dicho, y vuelvo nada más que estar con la familia, los amigos y cambiar completamente de contexto. Claro, ya son muchos años, llevo ya 14 años y ya es algo como sistemático, ¿no? Pero sobre todo el estar con la gente que te quiere y la gente a la que quiero, pues bueno, lo cura todo, ¿no? La verdad que muy bien. Lo llevo bien. De Muy todas bien. maneras, permíteme Sí. añadir a lo que dice José, tenemos una unidad de apoyo psicosocial para el personal. Entonces, tanto cuando están en el personal en misión y para el personal internacional y para el personal contratado localmente, como para cuando la gente sale de sus misiones, hay apoyo psicosocial para aquellas personas que lo requieran. Y de diferente tipo, o sea, puede ir de diferente naturaleza en función de las necesidades de las Efectivamente, personas. y no solamente para el personal internacional. Sí, Cuando sí. yo estuve hace 2 años de directora de país en Haití, teníamos tal nivel de violencia en los proyectos de respuesta a trauma por balas que teníamos un grupo de psicólogos haitianos en turnos de 24 horas, 7 días a la semana, simplemente para atender al personal haitiano que se veía involucrado en situaciones muy violentas. Porque claro, te puedes imaginar que cuando llega un grupo armado con alguien con un tiro, si no entra en los criterios, pues no es aquello de que le digas, bueno, Manolo, ven otro día, o en fin, ¿no? Es situaciones de una violencia muy extrema, ¿no? Pero yo creo que, José, todos hacemos un poco esa fase como en buceo, ¿no? Que haces una fase así como de paradita antes de salir otra vez a la superficie porque es necesario. Pero la gente que te quiere, efectivamente, que por cierto, José, te quieren mucho y me han mandado muchos saludos para ti, y aprovecho aquí Colombia también. Es muy bonito poder veros desde allí y es fantástico que podamos compartir y las similitudes entre los contextos, ¿verdad? Una pregunta más, recogemos una más Sí, y así puedo contestar al caballero, sí. contestamos ya todas. Una más. MSF nos cuida mucho para cuidar a muchos. Muy bien. Hola. Hola. Yo soy socia desde el 2017. Me he sentido muy identificada con la historia que has contado de tu hija, Marta, porque yo en el 2019 mi hija tuvo una encefalitis en la cual no había vacuna y tuvimos que estar 21 días aisladas con un tratamiento. Y yo era súper consciente de la suerte que tenía de estar en esta parte del planeta, porque si no mi hija no hubiera tenido otra salida. Efectivamente. Y nada, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer más para ayudar como socios? ¿Qué creéis que podemos aportar más para poder ayudar más? Bueno, Muchas gracias. Muy bien. Pues contestamos. Venga, perfecto. Empezamos contestando. A ver, es cierto que, claro, que lo primero que comentaba usted se Sobre sale... geopolítica. Sí, exacto, se sale un poco del alcance del trabajo que nosotras hacemos, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, en Médicos Sin Fronteras España, el 99,2% de nuestra financiación es privada. Eso es lo que nos da esa independencia que nos salvó en Mocimboa y que nos salva en muchos lados y que nos permite acceso. Pero muchas veces cuando vamos a hablar con gobiernos les pedimos que den financiación a otras ONGs. Tenéis una responsabilidad con el sufrimiento de la gente en estos contextos, ¿no? Y por lo tanto hay que dar financiación y demás. Y no la pedimos para Médicos Sin Fronteras, que nosotros queremos ser independientes, sino que pedimos que se movilicen más fondos para ayudar a esas poblaciones, ¿no?
Eso por un lado. La segunda pregunta, en términos de transferir conocimiento, obviamente no en agricultura, pero sí en salud. La gran mayoría del personal con el que trabajamos es personal de los lugares donde estamos y una parte muy importante personal del Ministerio de Salud. Y cuando nosotras llevamos a cabo nuestro trabajo hay una transferencia de conocimiento hacia ese personal que, bueno, pues que esperamos y así es que cuando nosotras nos vamos ese conocimiento se queda allí, ¿no? Al margen de toda la infraestructura y equipamiento que hayamos podido llevar a ese lugar, ¿no? O construir allí. Y después el trabajo con otras organizaciones. Hay muchos lugares, lo decía José antes, en Sudán, por ejemplo, hoy en día, donde estamos solos. O sea, somos la única organización que hemos conseguido, bien por la independencia que nos permite nuestra independencia financiera, bien por las negociaciones que llegamos a cabo con los actores armados, por el tipo de manejo de seguridad que tenemos, ¿no? Con los umbrales de seguridad, la especialización, ¿no? Tantos años, tenemos 53 años ya, ¿no? De vida, entonces, y muchos años trabajando en conflicto. Estamos en muchos lugares donde no hay ninguna otra organización. Cuando hay otras organizaciones, sí que trabajamos en colaboración, ¿eh? Muchas veces estamos en un campo de desplazados o de refugiados, nosotras hacemos los hospitales y tienes otra organización, por ejemplo, que hace el agua y el saneamiento, tienes otras organizaciones que hacen educación y demás. Entonces sí que se trabaja en red en ese sentido. Creo que con eso más o menos he abordado sus preguntas. Si no, después, si quiere, podemos hablar cuando acabemos el acto. ¿Y qué podéis hacer más? Es que, de verdad, yo siempre lo digo, es que tenemos una gratitud tan inmensa por lo que hacéis. Es que yo creo que no sois conscientes de... Os he explicado una anécdota que no es una anécdota. O sea, imaginaros lo que os estoy diciendo, en un pueblo que el Estado Islámico te libere de su... lo que sea, por el hecho de que saben que nuestra financiación no viene de ningún gobierno. Pero es que yo ahora estoy en el puesto que estoy, pero como decía Mariló, he trabajado muchos años en el terreno. No os podéis imaginar la de veces que el actor armado que está delante tuyo te dice, ¿pero quién os da el dinero? Esto me ha pasado en Sudán, en Chad, en República Centroafricana, en Zimbabue. ¿Quién os da el dinero? En Sudán, claro, en Colombia, si tú le dices, no, el gobierno de Francia, te dicen, vale, muy bien, ya te puedes dar la vuelta, si es que no te hacen algo peor. Cuando tú dices, no, es que son personas como tú, como tu madre, como tu hermana, pero ¿cómo va a ser eso que alguien en España? Sí, es la solidaridad. Y cuando tú eso lo explicas, eso es una puerta abierta que es que no os podéis imaginar. Nuestra presencia está garantizada en muchos... Garantizada es una palabra muy grande. Nos permite, la independencia financiera nos permite estar presentes en lugares que no está nadie más. Y eso es que es algo que no os podéis imaginar el poder que tiene, el poderío que nos da, ¿vale? Entonces, eso, pues obviamente continuad así apoyándonos, por favor. Pero te voy a decir dos cosas más. Yo me siento muy fuerte, por ejemplo, cuando voy a hablar aquí al Congreso o cuando me reúno con X líder político aquí y le digo, no, es que tenemos 500.000 personas detrás. 500.000 personas, sois muchos, ¿eh? Y muchas. Claro, cuando tú tienes un interlocutor político delante al que le dices, tengo 500.000 españoles y españolas que confían en nosotros, eso te da mucha fuerza a la hora de negociar también aquí en España con las autoridades, ¿no? En relación a votar según qué políticas europeas o lo que sea, ¿no? Entonces, no solo nos dais dinero, nos dais fuerza, nos dais peso político en las negociaciones, eso es muy potente. Y lo tercero que os pediría, que eso sí que puede ser más, es cuando llevamos a cabo acciones de activismo, de firmas para cambiar protocolos, de cosas así, animaros, venid. Vosotros los que estáis aquí, estoy predicando para ir a la parroquia porque estáis aquí, obviamente os habéis movilizado, ¿no? Pero a las personas que conocéis, que se movilicen. Hay que movilizarse, la sociedad civil nos tenemos que movilizar contra las narrativas que deshumanizan, contra las políticas que deshumanizan y contamos con vosotras y con vosotros para ello. Vamos a agradecer a Marta, a José, a Luz, a Sandra, pues que hayan estado esta tarde compartiendo esta velada, compartiendo este evento tan importante para que nos hagamos una idea
de las cosas que ocurren, ¿no? Si alguien se ha quedado con alguna pregunta, pues yo tengo aquí en el guión que os animo. ¿Quieres hacer la pregunta? Adelante. Última pregunta. ¿Qué hay? Mira, yo es que me ha quedado muy claro todo el trabajo que se hace en países que están con conflictos armados, guerras, etcétera. ¿Y la cantidad de personas que están muriendo en el mar? Que incluso llegan en pateras, son rechazados cuando llegan a los puertos, incluyo a España, que entonces si los que vienen son pobres, no los queremos. Y encima mueren en el mar y están dando su vida y nos molestan. Entonces a mí eso me hace mucho daño y me gustaría saber, yo sé que hay barcos donde Médicos Sin Fronteras está trabajando, están criminalizados encima, ¿no? Pero un poquito que dijeras algo en ese sentido. Muy bien. Sí, bueno, creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no, Concha? Luego Concha es una socia hace muchísimos años y gracias por todo, de verdad. Después, si quieres, te cuento más en profundidad, Concha, pero bueno, lo que os decía antes, ¿no? O sea, nosotras, al margen del trabajo que hacemos de rescate, no solo en el Mediterráneo, que se ha convertido en una fosa, sino que también lo hacemos en los lugares a los que devuelven a la gente. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito de operaciones de rescate en el desierto. O sea, las operaciones de rescate en el mar las conocéis, pero también tenemos en el desierto, en Níger, en el norte de Níger, en Agadez, tenemos un proyecto donde hay un equipo que se va al desierto a recoger a estas personas que han devuelto y que se han quedado colgadas sin nada, sin agua, sin comida y sin nada, ¿no? Entonces, al margen de la acción médica que hacemos y humanitaria de rescate, en el tema de migración hacemos muchísima incidencia política, muchísima, tanto a nivel de España, obviamente con las autoridades españolas, y a nivel europeo. O sea, estamos trabajando muchísimo y, de hecho, creo que habréis recibido a veces peticiones para que firméis cosas para darnos peso a la hora de ir a hablar con las autoridades, ¿no? Hacemos mucha incidencia política. A partir de ahí, lo que hagan los políticos no está en nuestras manos, pero que no quede que vamos a seguir luchando. Bueno, muchísimas gracias. Hay una encuesta. Gracias a ti, Mariló. Hay una encuesta gracias, que no te he dicho nada. Gracias, ha sido un placer. Hay una encuesta que vais a recibir por correo electrónico, precisamente para que podáis, pues no sé si queréis hacer ahí la pregunta, pero que va a ser importante, ¿no? Es importante que respondáis para poder mejorar próximos eventos incluso, ¿no? Bueno, ya estamos en la recta final. No podíamos irnos sin agradecer vuestro apoyo, porque quizás no hemos estado ninguno de nosotros en Sudán, pero sí habéis ayudado a que las personas que están allí, azotadas por ese conflicto, estén apoyadas, ¿no? También nos habéis acompañado en el recorrido por el río del Alto Baudó para atender a la población en Beira en su aislamiento, y os habéis alzado la voz contra nosotros para que haya un alto el fuego inmediato en Gaza. Y así en más de 70 países, porque Médicos Sin Fronteras sois vosotros y vosotras. Gracias por ser parte de esta familia. Gracias por ser indispensables. Buenas noches.